Ah, sí, por supuesto. Ya, Ahí te di el compartir. ya, súper. Entonces, Bueno, estamos en nuestro super taller de cómo vender con Excel. sí. Hola, bienvenidos, qué bueno verlos a todos por acá. Oye, un comentario rápido. Fabiola nos dijo algo que es súper importante, que es lo que me gusta de Miti, que no es el típico gremio en que uno paga una cuota y no sabes qué vas adentro, sino que al contrario, yo he estado en un gremio, es un gremio donde uno paga la cuota y se junta con los socios a trabajar. Entonces, yo le he recomendado a Miti a mis clientes siempre. Oscar Encina entró hace poco, lo llamé y está feliz adentro porque encontré un grupo de apoyo. Y eso es súper, súper importante porque si no, los gremios como que siempre está la duda si sirven o no. Este sí sirve, así que denle una oportunidad. Ya, bien, vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a entrar en presentaciones efectivas usando Excel. ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Porque al final nuestro vendedor va a tener que vender, sí o sí, va a tener que hacer una propuesta. Bien, entonces esto tiene matices, esto no es fácil. La verdad es que lo hemos estado implementando con equipos que venden proyectos de tecnología, obviamente, que es donde nos especializamos, y el resultado ha sido buenísimo. Realmente estamos súper, súper contentos, nuestros clientes aún Equipos que más venden con otros felices. clientes aún más. Sin embargo, esto demanda un cierto esfuerzo, por lo tanto, esto no es fácil, pero la recompensa es súper, súper interesante. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de presentar con Excel, es literalmente usar una planilla de cálculo como parte de la presentación que hace nuestro vendedor, nuestro Key Account Manager, al hacer la presentación. Y la primera pregunta que tengo para ti que estás en el chat, no sé cuándo fue la última vez, dime si tus ejecutivos o tu equipo de venta está usando Excel para demostrar el valor de las propuestas. Esa es la primera pregunta que te quisiera hacer. Así que si puedes Así que si comentarme puedes en el comentarme chat, en el chat, cuéntame ahí si tus cuéntame ahí si ejecutivos de ventas están usando o no Excel para demostrar el valor. Ahí, don Rodrigo, Pablo, si pueden comentar, Armando. Bueno, podría ser para demostrar el ROI de un proyecto. Se me ocurre. En el caso particular nuestro, en DESAC, no. Para serte franco, no. Solamente en casos de establecer alguna arquitectura, algún flujo, pero como una presentación medular vinculada al aspecto netamente comercial, una herramienta comercial, te diría que no. ¿Por qué pregunto esto, Armando? Y qué bueno que lo has comentado, porque en general no es una práctica que esté instalada en los equipos de venta. ¿Ya? Por alguna razón, que la verdad no sé cuál es, los vendedores o los Key Account Managers le hacen un poco el quite a usar el Excel o las tablas de cálculo y basan su argumentación en variables cualitativas que son muy válidas sin duda, pero cuando las llevas al área chica, ¿ya? A la prueba ácida, normalmente, tomando lo que dice Armando, nuestros ejecutivos, los vendedores, no usan planillas de cálculo. Y esto nos da una desventaja, nos genera una desventaja. ¿Por qué? Por una razón que llevamos a entrar al detalle. Y una de las razones es que nuestro cliente va a tener que ir a demostrar, en ocasiones, depende del tipo de negocio que hagamos, va a tener que ir a demostrar que su decisión de compra tiene un sustento, tiene una justificación. Y eso finalmente se traduce en un número. Es decir, supongamos que yo soy un gerente de recursos humanos. Aquí está Pablo, por ejemplo. Yo soy un gerente de recursos humanos. Y encuentro genial la herramienta de Pablo. El gerente general no vive los problemas del gerente de recursos humanos. ¿Ya? Y el directorio menos. Están cada vez más lejos de los problemas con los que lidia un gerente de recursos humanos. Por ende, el gerente de recursos humanos tiene que convertir al lenguaje directorio o al lenguaje gerente general una propuesta. Y ese lenguaje nunca es el problema, ese lenguaje son las consecuencias del problema. Y para un primer argumento y el segundo, y esto es capital, cuando una persona no entiende un producto, porque no lo conoce, vamos a suponer que yo soy gerente general de una compañía grande, y el gerente de recursos humanos me presenta el proyecto de Pablo, como yo no participé del proyecto, no tengo idea quién es Pablo y su empresa, eh, hay una sola cosa que puedo comprender, un número. Porque yo no tengo idea de todo lo que hace esa plataforma y todo lo que hacen con ese equipo de consultores. Entonces, cuando un Jorge, cliente no está disculpa, educado, Jorge, solo disculpa, entiende un número. Dime. disculpa, Jorge, un poco va a lo que tú has dicho en varios libros, o sea, en el libro que yo leí o algunas presentaciones.
cayendo en tu mismo ejemplo, el gerente de recursos humanos pasaría a ser ese sponsor. Yo tengo que darle las herramientas para que convenza al del lápiz, que no entiende y no tiene por qué entender de arquitectura, para que tome una decisión favorable, y obviamente a él le hace sentido a ver cuánto cuesta, cuánto se demora, cuánto me ahorro. Eso O es. sea, preguntas En la básicas que corta, podría así decir. funciona. Exacto, Tal cual. exacto. Haciéndolo corto, digamos, la historia corta de lo que es Armando. Si nuestro gerente de recursos humanos va donde el gerente de general y le dice, mira, necesito que me apruebes esta inversión porque la recuperamos en 6 meses y por cada peso invertido vamos a generar 4 y el impacto, la primera rentabilidad se va a ver aquí y la segunda acá, es una conversa simple, pero si mandamos, le pedimos a nuestro sponsor, tomando lo que es Armando, a que le hable al gerente de recursos humanos de perfilamiento, aquí Pablo, yo no sé, pero supongamos, ¿no? De perfilamiento de clientes, de desarrollo de carrera, de sesgos, me acuerdo que Pablo me explicaba, de sesgos en el desarrollo de carrera, sesgos estadísticos, no conductuales, sesgos que primero son estadísticos y que tienen causas conductuales. Francamente, estamos equipando muy mal a nuestro vendedor interno, a nuestro sponsor, tomando lo que dice Armando, para que pueda vender a él. ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto con los equipos de venta, vendiendo cosas tan difíciles como de diferenciar, como por ejemplo staffing, que es un commodity, entre comillas, muy comoditizado, o robotización, etcétera, es que sí existe una manera de llevar nuestras ventajas al Excel o a una planilla, y sí existe una forma, siempre existe una forma de cuantificar lo que hacemos. ¿Ya? ¿Para qué? Para equipar a nuestro cliente interno, a nuestro sponsor, tomando lo que sea Armando, de manera correcta para que sea fácil para él levantar un presupuesto que no hay. Porque nos va a pasar que nuestro cliente dice, mira, no tengo presupuesto, pero ¿quién no tiene presupuesto para ganar plata? Si yo le digo a cualquiera de los que está acá, mira, ¿tienes presupuesto para invertir? No, no tengo. Ah, te pregunto porque tengo una herramienta de inversión que por cada peso que tú inviertas te devuelve 3 en 30 días. Cualquiera que no tenga presupuesto se las va a ingeniar para tener un presupuesto. Lo que pasa es que lo que necesita es una razón suficiente. Y esa razón suficiente, inapelable, siempre es un número. ¿Bien? Ahora, ¿para quién es interesante esto? Para los más caros. Es decir, si que estás viendo este taller o estás aquí participando y eres el más barato, esto no es tan interesante para ti. Esto que vamos a ver no es tan interesante, porque normalmente la vida del más barato es un poco más simple, no tiene que demostrar tanta cosa. Pero si no eres el más caro, vas a tener que demostrar el rendimiento. Nosotros hemos trabajado por ejemplo, antes de especializarnos en tecnología, trabajamos con empresas que vendían camiones de primera línea y tenían que demostrar, lo tienen muy desarrollado, tenían que demostrar al detalle por qué su camión, que valía $170.000, era mejor que uno que valía $140.000. Y tenían que demostrar por la vía de los rendimientos ese diferencial de 30.000. Entonces, trabajar con Excel va a ser más atractivo, más útil para quien es de los más caros, ¿ya? O de los precios más altos, como quiera. ¿Ya? Entonces, aquí me refiero con lo que vamos a ver hoy día con vender usando Excel. Me refiero básicamente a una presentación de ventas, es decir, vamos a incorporar en nuestras presentaciones una herramienta que hoy día probablemente no estamos usando, o nuestro equipo no está usando, porque no es fácil usar, que es una planilla de cálculo. ¿Bien? Estoy hablando de exponer los argumentos en filas de una planilla de cálculo. ¿Bien? Y demostrar el valor, básicamente. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a presentar el proyecto. Quiere decir que lo que estamos viendo que funciona mejor es preparar al cliente para que haya aceptado toda la fundamentación numérica, por decirlo así, o la fundamentación económica del proyecto antes de ver el proyecto. Entonces, ¿cómo se plantea esto? Yo le digo, por ejemplo, Armando, mira, este proyecto me gustaría que lo valoráramos juntos. ¿Para qué? Para ver si los números te hacen sentido, Armando. Y solo si los números te hacen sentido y te cuadran, entonces te propongo que entremos más al detalle. Pero primero veamos que los números te hagan sentido. ¿Te parece? Y cualquier persona va a aceptar eso. Es bastante fácil de aceptar. Y esto tiene una ventaja además. Cuando yo llevo al cliente al Excel, y vamos a ver 2 ejemplos, se genera una, comillas, venta colaborativa. Porque ya no estoy vendiendo mis números, sino que lo que voy a hacer es acordar con él o consensuar con los números. ¿Ya? Nos vamos a poner de acuerdo. Y él me los va a corregir. Aquí dice Andrés que un primer sí parcial, además. Exactamente, además vamos a conseguir un sí parcial que nos va a llevar gradualmente a un sí final. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de preparar al cliente antes de la presentación del proyecto
Y esto tiene relación con lo que vimos en el taller que hicimos en MITI el mes pasado, cuando Carlos Rosales explicaba sobre la metodología del vendedor desafiante. Y es fundamental, porque en el 2011 se publicó un estudio, se publicó como libro, y que se llama The Challenger Sale, y es, bueno, el vendedor desafiante, que es el perfil, es uno de los 5 perfiles que están presentes en las ventas de alta complejidad y es el perfil que más gana, es decir, el perfil que está presente en el 54% del total de las ventas exitosas, del 100% de las ventas exitosas. En las ventas de alta complejidad, del 100% de la muestra, el 54% son vendedores desafiantes. Y esos vendedores desafiantes, que claro, en español tiene una connotación como un poco negativa, pero en inglés es challenger, desafía al cliente, provoca. Una de las cosas que hace es tomar el control de la venta. ¿Ya? Entonces, un paréntesis, y es que este estudio del 2011 tiene una base muestral de 6.000 observaciones. Entonces, es súper relevante. Por lo tanto, es válida. ¿Y qué ocurre entonces? Es que, ¿cómo toma control? Curiosamente, empezó a coincidir esto, una de las formas que toma control el vendedor desafiante es hablar proactivamente de costos, de retornos, de números. Y si eso lo comparamos con lo que hacen normalmente nuestros vendedores, en general, ¿no? Es lo contrario. En general, los vendedores tienden a ocultar el precio y a concentrar su estrategia principalmente en los atributos, ¿no? Incluso en la relación, más que en los atributos. O sea, peor aún. Peor aún en el sentido de que la relación no es una ventaja para ganar, es una condición mínima para competir. ¿Bien? Entonces los vendedores tienden a ocultar los números. El vendedor desafiante lo que hace es mostrar y hablar tempranamente de números. Así que calza o sea, es decir, calza con una de las conductas de los vendedores de alto desempeño en las ventas de alta complejidad. ¿Bien? Ahora, ¿de qué se trata esto? Básicamente aumentar las probabilidades de éxito, porque un vendedor va a tener que sí o sí presentar bien. O sea lo que sea que vendamos en proyectos, que no se venda solo por internet, en algún minuto alguien va a tener que presentar. ¿Bien? Y otra cosa que encontramos que es muy valiosa, y es que es una metodología para mejora continua. Aquí voy con esto, que estamos trabajando con una empresa en presentaciones efectivas, y fue en realidad accidental, porque nosotros tenemos un curso de presentación efectiva, pero el curso de presentación efectiva yo sentía que le faltaba algo. Entonces nos metimos en Excel y terminamos haciendo un entrenamiento completo de ventas usando planillas de cálculo. ¿Y qué es lo más gratificante hasta ahora? Primero, que la respuesta de los clientes, de ellos, ha sido muy buena. Por ejemplo, hubo una, me acuerdo perfecto, en que no ganó el negocio, pero el cliente le dijo: quiero agradecerte porque eres el primer vendedor que ha pasado por acá y me ha enseñado cómo evaluar un proyecto de este tipo. No voy a poder tomar la decisión a favor de ustedes, no voy a poder comprarles a ustedes, no acuerdo la razón cuál era, pero voy a hacer una licitación en 3 meses más y me encantaría que participaran porque creo que ustedes podrían ser un gran aporte para nosotros, porque esta es la primera vez que nos enseñan a evaluar un proyecto. Es decir, ok, no ganó el negocio, pero el cliente valoró el rol asesor que tuvo este vendedor, porque los clientes estaban comprando sin saber comprar, sin saber evaluar. Y lo segundo que encuentro muy valioso es que esto generó una metodología. ¿A qué voy? A que la planilla Excel que empezamos a usar la semana 1 es distinta a la planilla de la semana 4. Y eso es muy potente porque nos permite mejora continua. Es decir, ¿cómo hago para que mi vendedor vaya siendo gradualmente más efectivo? Entrenándolo sobre algo. Y ese algo necesariamente está escrito o existe como un documento, ¿bien? Para generar mejora continua. No sé hasta acá si me quieren comentar algo o tienen alguna duda o algo que quieran comentar o que no se entienda bien o que quieran que explique un poco mejor, don Armando. Jorge pregunta, ¿en qué etapa del proceso tú expondrías este Excel? Porque, ¿a qué te voy? Porque a veces los puntos de entrada son distintos. Tú tienes un punto de entrada de repente con alguien más técnico, que probablemente es el del dolor, es tu punto de entrada. Después obviamente uno va ramificando y generando stakeholder en la relación comercial hasta llegar al que firma. A veces entras por alguien que tiene poder de decisión. A veces entras por otro lado. ¿Cómo evalúas tú en qué momento y con quién usar este punto? Porque si yo voy a darle números al arquitecto de TI, probablemente, y ese es mi punto o mi first point de entrada, probablemente no le haga tanto sentido, no le agregue tanto valor como si fuera el que
obviamente maneja el presupuesto, por así llamarlo. ¿Cómo haría esa dicotomía de cómo y en qué momento y con quién presentarla? Buenísimo, es una súper buena pregunta y lo bueno es que vamos a entrar de lleno en eso, ¿ya? Ahora déjame comentarte rápido algo. En el estudio del 2011, que se lo recomiendo mucho, está también en español, si alguien quiere leerlo en español, de Adamson y Dixon, que se llama El vendedor desafiante. Una de las cosas que hace el vendedor desafiante, hace tres cosas, tiene tres conductas base. Enseña, adapta el mensaje y toma el control de la venta. Son las tres conductas que se levantaron en esta investigación, ¿ya? Y, y la segunda es adaptar, él adapta el mensaje a su interlocutor. Porque claro, como dice Armando, si le muestro el ROI al gerente de tecnología, al gerente de tecnología le interesa aliviar su backlog de proyectos y que lo ayuden a sacar las pegas rápido o reducir los reclamos de los usuarios. Obviamente el ROI no es la métrica para él, ¿ya? Así que es una gran pregunta. El punto es que cuando hablamos de nuestros, distinguimos tres roles esenciales, ¿ya? Uno es el foco de receptividad, la persona que te escucha; el segundo, el foco de necesidad, que es el tipo que tiene el problema; y el tercer rol es el foco de poder. Estos roles pueden estar compartidos entre una o varias personas, ¿ya? Pero el foco de necesidad es el cliente, es la persona o las personas que sufren con el problema, ¿ya? Que nosotros resolvemos y que van a tener que presentárselo al foco de poder, que es una o varias personas que autorizan la solución o la compra del problema, que autorizan la compra de la solución. Entonces, esto lo vamos a usar en el foco de necesidad, quienes sufren con el problema. Si su problema es si es económico, por ejemplo, en una pequeña empresa, el gerente general, y también lo vamos a usar en las grandes empresas para que nuestro foco de necesidad, quienes sufren con el problema, se lo presenten al foco de poder, quienes toman la decisión, como parte de la argumentación, ¿ya? Eso como respuesta general. Y ahora vamos a entrar en qué momento, o sea, la pregunta, Armando, es a quiénes. Yo lamento no poder extenderme mucho en la respuesta porque por el tiempo que tenemos, ¿ya? Pero en resumidas cuentas ahí ya expliqué a quiénes y ahora vamos a entrar en un momento más en el cuándo, ¿ya? Y en qué situaciones. Entonces voy a entrar en eso lleno, Armando. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo se relaciona esto con la presentación que todos conocemos, que da nuestro Key Account Manager? No sé, por ejemplo, que trabaja con Armando y dice, ya, mira, esta es mi propuesta, Pablo, mi propuesta consiste en esto, en esto, en esto, suponiendo que la presentan, porque hemos visto empresas que mandan las propuestas y no las presentan. Así que supongamos que pasamos esa etapa, ¿cierto? Ese mínimo, donde las presentaciones no se mandan, se presentan y después se mandan. ¿Ok? Un comentario rápido. Entonces, nuestro vendedor presenta. Esa presentación no es que la eliminemos, queda postergada a un segundo paso. Es decir, lo que vamos a hacer es generar un consenso con el cliente y vamos a generar una instancia de colaboración donde nuestro cliente va a percibir y correctamente que no le estamos vendiendo. Y es cierto que no le estamos vendiendo en el sentido de que los números los vamos a armar juntos. Y lo que a él no le haga sentido no va a estar en la tabla y lo que le haga sentido sí. Entonces, esta planilla de evaluación, la verdad es que va a ser una instancia de trabajo colaborativo. Entonces, supongamos, yo le digo a Pablo, oye Pablo, mira, para resolver el problema que tú me comentaste, te propongo que evaluemos en conjunto cuál es el costo de la solución para ver si es que te conviene o no, o bajo qué condiciones te conviene. Porque puede que la respuesta sea que no. A veces, ojo, no todos los problemas hay que resolver, los problemas que mejor no resolver. O a veces la solución es más cara que el problema. O a veces la solución va a tener condiciones. Para que la solución valga la pena, hay ciertas condiciones que tienen que cumplirse. Entonces, no es que la evaluación reemplace la presentación, sino que la antecede, es el paso previo. Y genera comillas, una onda muy buena con el cliente, porque el cliente dice que bueno, que ahora podemos trabajar de manera objetiva. Toda la venta es percibida como subjetiva. Hay alguien que le quiere vender algo a otro. Y eso hace que nuestra propia naturaleza nos lleve a levantar la barrera. Que la barrera que tenemos contra toda la publicidad, que es decir, ya me quieren vender algo. Si yo lo llevo a un terreno neutral, como es una tabla, una planilla de cálculo, y trabajamos juntos en los números, entonces ya no le estoy vendiendo, son sus números los que están ahí. Y ahora es nuestra evaluación. Estamos juntos en esto. Yo no te estoy vendiendo a ti, sino que en un terreno neutral estamos acordando supuestos y diferenciales de productividad o de rendimientos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos una gran ventaja al usar este tipo de trabajo. ¿Ya? Y nosotros, paréntesis, nosotros también vendemos proyectos así. Y cuando los vendemos así, a veces los proyectos no dan. La otra vez nos pasó con un cliente que el retorno sobre la inversión era 1. Es decir,
por cada peso que nos pagaba era 1. Le dijimos, no funciona. Así no funciona, esa es la verdad. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que cambiar el tipo de cliente a los que vamos a prospectar. Vamos a tener que poner ciertos mínimos y vamos a tener que hacer este cambio. Y pasó de 1,0 o 1,01, el ROI pasó a ser 2. No era extraordinario. Y le dijimos al cliente, oye, este retorno no es extraordinario. Es un 2, pero que tiene su puesto, podría perfectamente bajar. Entonces, tú como cliente, cuando un vendedor o la parte vendedora te dice, mira, este proyecto no es extraordinario, va a tener matices, lejos de espantar al cliente, ¿qué crees que fue lo que pasó con eso? Generó más credibilidad, porque estamos trabajando con la verdad, básicamente. Y la verdad siempre es el mejor argumento de venta, es decir la verdad como es, ¿no? Bueno, dos situaciones muy comunes donde vamos a ver cómo usarlas. Primero, que es súper importante, y aquí voy a empezar a entrar en la pregunta de Armando. Primero, si es que el cliente está evaluando invertir o ya decidió invertir. Es decir, yo no puedo venderle a alguien algo si esa persona no ha decidido comprar. Yo sé que esto es obvio, pero es que no es tan obvio, denle la oportunidad. La primera venta es que esa persona decida comprar. Y la segunda venta es que decida comprarme a mí. Yo no puedo ir donde Fabiola, por ejemplo, y decirle, oye, Fabiola, quiero contarte que tengo un submarino nuclear en oferta. Porque probablemente, hasta donde yo sé, Fabiola no está comprando submarinos nucleares. ¿Me explico? Entonces, ahora, si Fabiola fuera la ministra de Defensa de un país X, que está ¿ya? Y no está comprando submarinos nucleares, yo lo primero que tengo que convencerla es de que ya es momento de comprar un submarino nuclear. Y cuando la convenza de que en realidad ya es momento de, oye, ponerse los pantalones largos, por la razón que sea, y comprar su submarino nuclear, entonces recién puedo intentar convencerla que me la compre a mí. Pero no puedo pasar del segundo paso si ya no he dado el primero. ¿Me explico? Entonces, lo primero es, la primera situación común es una planilla para que mi cliente decida hacer una compra. Y ahí nos vamos a concentrar en el retorno sobre la inversión y en la pregunta, ¿cuánto cuesta no hacer nada? Para aumentar el nivel de urgencia y que mi cliente vea que el no hacer nada le sale más caro que moverse. Si no hacer nada me sale más barato que moverme, entonces no hago nada. Entonces, la primera situación es para un cliente que no ha decidido comprar. La segunda es para un cliente que ya decidió comprar y dice, sí, ¿sabes qué más? Voy a comprar superiores nucleares. Ok, sí, en realidad es momento de ya dar un paso. Pero ojo, no te lo voy a comprar a ti, tengo que evaluar. Entonces tenemos dos instancias que se van a repetir siempre, dependiendo de en qué momento lleguemos a ese negocio. Si llegamos al comienzo, vamos a tener que enfrentar estas dos. Primero, mostrarle a Fabiola que es momento de salir a comprar. Y segundo, mostrarle a Fabiola que somos la mejor alternativa. Y esta lectura es clave porque si yo no distingo estas etapas psicológicas, básicamente un cliente que está en modo compra, segundo caso, y un cliente que no está en modo compra, primer caso, si no hago esa distinción, no puedo usar estas tablas, porque no va a tener sentido. Entonces, ¿cuál es el modelo que explica el dónde vamos a trabajar? Es algo muy simple que se llama el ciclo de compra. El ciclo de compra fue el modelo también con base estadística que publicó Neil Rackham en los años 80, ¿ya? Después de analizar 35.000 visitas a clientes. ¿Ya? Es decir, después de haber observado 35.000 visitas a clientes durante 10 años, se dieron cuenta que en las grandes ventas o las grandes compras, ¿ya? En las grandes compras, no en las pequeñas compras transaccionales, sino que en las grandes compras de proyectos, los clientes pasan por 4 etapas psicológicas, ¿ya? En realidad son 3 etapas psicológicas, la cuarta es un hito, pero 3 etapas psicológicas antes de comprar. Y eso en promedio se repite. De ahí viene lo que se conoce como la venta consultiva, de la cual se ha escuchado mucho, etc. ¿Ya? Y la primera etapa es el reconocimiento de necesidades. Nuestro cliente reconoce una necesidad y el vendedor detecta esa necesidad y aumenta su nivel de urgencia, ¿ya? Que sería el primer cuadro acá. Cuando el cliente dice, es que en realidad, voy a suponer, en realidad, sabes que tengo que cambiarme de casa, porque mis vecinos tocan música todos los fines de semana, no me dejan dormir, esto ya no puede seguir así. Entonces recién el cliente sale a comprar y entra en modo compra, que sería la segunda etapa, donde evalúa alternativas. Entonces, más que ver todo el ciclo compra, en este caso el mapa donde vamos a trabajar es este. En el primer caso tenemos un cliente que reconoce que tiene un problema y que no va a comprar mientras no sea urgente. Y una vez que sea urgente pasa de la etapa 1 a la 2.
donde ahora compara alternativas. Y nuestras planillas, nuestras tablas, las vamos a usar en el primer caso para aumentar el nivel de urgencia y demostrar que es más caro no hacer nada. Y en la segunda planilla la vamos a usar cuando ya el cliente salga a compararnos. Fabiola salió a comparar proveedores y ahora yo le demuestro que las ventajas que yo explicito verbalmente y que son cualitativas se traducen en mejores retornos, en mejores KPIs, en mejores resultados financieros. ¿Ya? ¿Me siguen la idea? Entonces, si quieren que explique algo mejor que cuente algo un poco más, no sé, Rodrigo, si quieres comentar algo, Fabiola, si se entiende, me explico bien o realmente me estoy saltando alguna parte. Está un poco abstracta esta parte, bien difícil, pero vamos a entrar en un poquito más al detalle, va a ser un poco más fácil. No sé, Fabiola, cómo lo ves. No, todo bien. ¿De verdad? ¿Estoy explicando Entiendo, bien? entiendo. Ya, porque realmente me pongo muy teórico y se empieza a alejar, el relato. Pero bueno, básicamente un cliente en la primera etapa tiene un problema y decide hacer algo, en la segunda etapa ya decidió hacerlo. Es decir, ya está comprando. Entonces, la primera planilla que usar es la de reconocimiento de necesidades. Es decir, mi cliente me voy a concentrar, mi cliente va a decidir hacer algo si es que yo aumento su nivel de urgencia. ¿Y en qué me concentro? En demostrar que el retorno sobre la inversión es más que uno. Idealmente, en esa planilla lo que voy a hacer es demostrar cuánto cuesta no hacer nada. Si logro construir la respuesta a la pregunta, ¿cuánto cuesta no hacer nada? Con mi cliente, entonces tengo un éxito intermedio, porque va a tener muy clara la respuesta. Cuando él tenga que ir a buscar un presupuesto, pedir la aprobación del gerente general o el gerente de finanzas, va a decir, ¿sabes qué? Prefiero incorporar comprarle el proyecto a Armando, porque si no hacemos nada, nos cuesta 10.000 o 20.000 dólares mensuales. ¿Okay? ¿Cuánto cuesta no hacer nada? Es una pregunta eh, que sería un éxito obtener en esta primera planilla. Aun cuando el gran objetivo es demostrar que el retorno es más que uno. ¿Ya? Y aquí, esto ya lo dije, preparamos al comprador para defender la decisión de compra. Vamos a ver un ejemplo simple, ¿ya? Un ejemplo súper simple y de este caso y del otro caso también. ¿Ya? En el caso 2, educamos al cliente en los diferenciales. Esto es súper potente porque como vamos a trabajar en un terreno común, neutral, ¿ya? Y de hecho esto se usa hasta en la política. En la política, cuando dos partes en conflicto quieren negociar, iban a un terreno neutral. ¿No? Porque es una cuestión psicológica. Pues, si están dos países en guerra, van a un terreno neutral y eso baja la tensión y genera un espacio colaborativo. ¿No? Entonces, en ese terreno neutral, que es nuestra planilla Excel, vamos a educar al cliente en los diferenciales y vamos a escribirlos y los vamos a ir convirtiendo en números. ¿No? Y es súper interesante porque lo que nos ha pasado hasta ahora, y no es una crítica en ningún caso, sino que es bien impactante, es que en la empresa en general nadie tenía total claridad de cuáles eran los diferenciadores. Sino que hay un relato, ¿no? Mira, nosotros somos mejores porque le damos más seguridad, tenemos equipo más senior, pero, pero cuando entramos a hilar fino, dime qué implica eso, la respuesta a esa pregunta, dime qué implica, nunca estaba, no estaba. Al exponerte este ejercicio, vas a tener que responderlo. ¿Ya? Y eso va a educar a tu cliente en los diferenciadores. Después cuantificamos esos diferenciadores. ¿Ya? Y bueno, lo que hablamos recién es que preparamos al comprador para defender la elección del más caro, porque esto es bien simple. En realidad las ventas son nada más que reflejo de, las leyes de la naturaleza. No sé si escucharon a la mamá o a la abuelita que decía que lo barato cuesta caro. Bueno, adivinen qué, pues sigue, sigue siendo así. ¿Adivina qué? Pues, ¿ah? Lo barato cuesta caro. Pues. Y las cosas más caras, que se sostienen en el tiempo, digamos, las cosas más caras, son mejores, ¿eh? Son mejores. Y al final son más baratas. O sea, eh, créeme que no quiero dar marcas, pero nosotros trabajamos con una marca de camiones bien conocida que era la top de la línea y costaba, la inversión inicial era más alta que un camión de mala calidad o barato. Pero el costo total de la propiedad, o el TCO, el costo total de la propiedad era mucho menor. Porque adivina qué pasa con un camión más barato. ¿Cuánto consumes en repuestos y en mantenciones? ¿Cuánto crees tú? ¿Más o menos que con el camión alemán, que la marca es obvia, digamos, trabajamos con esa marca, con el camión alemán, que, que cuesta mucho más? Obviamente, el rendimiento es peor en la versión más barata. Por eso es más barato. Entonces, hay ciertas leyes de la naturaleza que no puedes quebrar. ¿Okay?
Los gringos también tienen una frase que me gusta mucho, que es, ¿cómo es? What you pay is what you get. O sea, y hay otra que es en español que es muy, ella no se puede, es muy peyorativa, pero todos lo hemos escuchado. Si uno paga con maní, etcétera. En el fondo es lo mismo, ¿ok? Entonces, si nosotros somos de los precios altos, estamos posicionados en el precio alto, entonces ahora vamos a demostrar que esos precios tienen un sentido, ¿ya? Y eso le da mucha confianza también al vendedor. ¿Bien? Entonces, advertencia, bueno, tienes que revisar en profundidad cuáles son los diferenciadores de tu servicio. Vas a tener que ser vas a tener que revisar en, ¿cómo se llama? Vas a tener que revisarlo en profundidad. Y aquí pregunta, aquí Andrés tiene una pregunta. Dice, ¿cómo puedes utilizar los puntos diferenciadores cuando no sabes cómo te están comprando? Ah, ya, perfecto. Vamos a verlo ahora, vamos a verlo. ¿Y qué es lo interesante? Si bien yo voy a ir con argumentos iniciales a la planilla Excel, que voy a usar con mi cliente, yo le voy a dar total libertad a él para que los valide o los descarte. Por ejemplo, voy a suponer, yo vendo la plataforma de Pablo y, y mi plataforma genera, voy a inventar, reducciones de licencias, ¿ya? Es decir, la gente toma menos licencia porque la gestión del recurso humano es mucho mejor. Voy a suponer. Si yo planteo ese argumento y mi cliente no lo compra, porque no le parece, no le hace sentido, yo le voy a dar la opción a él de que no tome de que el valor sea cero. Y de los otros 4 o 5 diferenciadores que tengo, puede que acepte 2. Y si yo puse un 20% y él me dice, no, es un 15, y acá no es un 14, es un 10, yo voy a reflejar eso en la planilla. Porque el objetivo de la planilla no es convencerlo en la primera etapa, es generar un consenso de qué estamos hablando. Estamos evaluando en conjunto. Entonces es interesante porque sea una negociación muy armoniosa entre dos partes, que lo único que quieren en esta primera etapa es ponernos de acuerdo, es que si el proyecto vuela o no vuela, o si el proyecto funciona o no y bajo qué condiciones. ¿Ya? Entonces no se trata de imponer la planilla, sino que lo que hacemos es conversar. Metemos al cliente en una conversación colaborativa, donde él tiene toda la libertad para cuestionar los supuestos. ¿Ya? Entonces, le puedo mostrar. Ahora, aquí viene lo increíble, que es súper simple. Esto es súper mega simple. Entonces, aquí vamos a ver el caso 1. ¿Ya? Este es un caso real. Yo nunca hago publicidad a mis cosas, Fabiola, así que dije, pucha, alguna vez que le toca al pobre Jorge, voy a mostrar un proyecto real, ¿ok? No sale el nombre de nuestro cliente, pero esto fue un proyecto que le mostramos, ¿bien? Entonces nosotros tenemos un servicio de agendamiento, ¿ya? Y después voy a mostrar un ejercicio que es más ficticio, porque no puedo mostrar los casos de nuestros clientes, porque obviamente no se puede mostrar casos de clientes, por razones obvias, ¿no? Entonces básicamente aquí lo que hicimos fue poner una persona agendando, ¿ya? Reuniones, ¿ok? Durante 12 semanas. Esta es la propuesta. Una persona durante 12 semanas va a agendar reuniones para tu empresa, con una cierta metodología, que no es solamente llamar, sino que hay unas cosas previas. Lo esperable es que consiga 2 reuniones por semana, por 12 semanas. Y aquí usamos una medida bien conservadora. Hemos logrado 3 y 4, pero yo prefiero evaluar el proyecto de forma conservadora. Y todos los que tenemos equipos de venta que agendan reuniones sabemos que 2 a la semana es bastante bajo, ¿ya? Pero es una medida súper conservadora. ¿Bien? No son 30 reuniones, no, son 2 a la semana. Y aquí parten los supuestos. Y aquí lo hablo con el cliente. Digo, mira, nuestro supuesto, el supuesto que estoy usando, es que el 30%, ¿ya?, de las reuniones que tengas en estas 12 semanas, el 30% se van a convertir en oportunidades. ¿Ok? Es decir, vas a ir a 10 reuniones y 3 van a pasar una segunda etapa porque el cliente va a decir, me interesa. Y acá yo le pregunto al cliente, oye, ¿te hace sentido un 30%? Dado que al cliente le mandamos información antes de la reunión, que es fundamental para mejorar la calidad de la reunión, se le manda información antes. Y después en quien lo llamó explícitamente para este tema. ¿Daría sentido? Y el cliente puede decir, no, mira, un 30 es mucho, estamos conservadores, usemos un 20. Yo lo dejo que use el 20. Es decir, esto no tiene que hacer sentido, ¿ok? No podemos venderle humo a alguien, le tiene que hacer sentido. Ah, perfecto. Entonces usemos el 20%, voy a suponer, ¿no? Ahora, del 20%, lo esperable sería que el 20% se convirtiera en cierre. ¿Ya? ¿Te hace sentido el 20%? Supongamos que dicen, no, mira, sabes que usemos
el 15, que es más conservador. Perfecto. Entonces deberíamos estar logrando cerca de un cierre cada 12 semanas. ¿Ya? 0,7. Deberíamos hablar de un cierre cada 12 semanas. ¿Este número te hace sentido? ¿Te cuadra? ¿Lo ves factible? Fíjate que estamos diciendo que de 10 reuniones, 2 se convierten en oportunidades, y de 10 reuniones, solo 1,5, el 15%, se convierten en cierre. ¿Ya? Si estos números le hacen sentido a él, entonces le digo, mira, lo que yo levanté contigo fue que la contribución promedio de un negocio tuyo era que en 3, no me acuerdo aquí qué cliente era lo mismo, ¿ya? Pero en 3 meses, el valor total de un cliente, el valor total de un cliente en el tiempo es este, ¿ya? Eran 18 millones de pesos. ¿Sigue siendo así? ¿La información que yo levanté es correcta? Entonces, eh, supongamos que él dice que sí, ok. ¿Ya? Entonces, si es así, y si no lo cambiamos, pues dime, ¿cuánto vale un cliente? Si el valor promedio, la contribución promedio de un cliente, el total customer value de un cliente, en un periodo razonable, son 18 millones de pesos, entonces, claro, aquí está multiplicado por 0,72, ¿ya? Voy a poner el 1 ahí por mientras un segundo. Entonces, la contribución del promedio, de la contribución de un proyecto debería ser 18 millones de pesos. Es decir, eh, este proyecto en 12 semanas te debería generar 18 millones de pesos. Y ahora le pregunto, ¿estás de acuerdo con este número? ¿Lo ves igual que yo? Sí. Mira, la inversión que te estamos pidiendo para generar esa contribución es de 3.600.000, que es exactamente la tarificación de nuestro servicio, ¿ya? Que está explicada y está también en la propuesta comercial, al detalle que vamos a ver después, ¿ya? Pero es lo que te comenté, que son 18 UF, más 2 UF por agendamiento, concretado, taca, 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 taca. ¿Te hace sentido? Sí, mira, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tomo la contribución que tú recibes y la divido por la inversión que tienes que hacer, entonces me da 5. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que tú nos pagues una factura de 1 millón de pesos, vas a recibir 5. Ese es el ROI. Y ahora le pregunto al cliente, ¿te hace sentido? ¿Estos números te cuadran? ¿Hay algo que esté pasando por alto? ¿Algo que quizá ves algún error en la planilla o algo que no te cuadre? Y lo revisamos con él. Mira, sabes que en realidad no, 20 no, pero 25 sí, o lo que sea. Pero esta instancia de colaboración, ¿qué permite? Decir, ¿sabes qué? Ahora estamos los dos de acuerdo en que cada vez que me pagues un peso, yo te voy a devolver 5. ¿Ok? ¿Y cuánto cuesta no hacer nada? Mira, esto hay que saber decirlo porque no hay que ser desagradable con el cliente, pero el fondo, pero básicamente no hacer nada en 90 días cuesta 18 millones de pesos en este ejercicio, en este caso. Es decir, si no partimos trabajando el 1 de septiembre y partimos el 1 de octubre, eso cuesta 6 millones de pesos. Eso es un dato, eso es un dato, no una opinión, es un dato. Si 18 millones de pesos son 3 meses, es la construcción de 3 meses, y no partimos en 1 de septiembre porque vienen las fiestas patrias, no sé qué historia, y partimos en octubre, eso nos costó 6 millones de pesos. Entonces, aquí hay un ejemplo real que usamos nosotros para mostrar y evaluar con el cliente el retorno sobre la inversión de una campaña de agendamiento telefónico, ¿ya? Y no tiene ni una ciencia ni un misterio, absolutamente nada. Hasta aquí no sé si me quieren comentar algo, porque hay un par de números acá que son bien interesantes que están en medio escondidos. No sé, Armando, Pablo, si quieren comentar algo, Rodrigo, Andrés, Diego, Rodrigo Reyes, de Fingos. ¿Cómo está, Rodrigo? Bueno, ¿cuál es el comentario? En realidad son detalles que igual es bueno mirar. Normalmente las inversiones tienen una rentabilidad manifiesta, que es la que aparece, por supuesto, porque está en la planilla, pero tienen rentabilidades ocultas. ¿Y cuáles son las rentabilidades ocultas? Son todas las externalidades positivas que tiene al haber hecho un cambio al comprar tu producto o servicio. Por ejemplo, ¿qué rentabilidad oculta tiene esto? Que fíjate, de 24 reuniones, cerramos un negocio, ¿sí? Tú tienes que ver esto te lo muestro para que tú saques las ideas para tu negocio, ¿se entiende? Estamos tratando como de inspirarte que tú saques conclusiones. ¿Qué pasó con estas 24 personas que fueron a la reunión? ¿Están molestas con tu empresa o contigo? No, no estaban listos para comprar. Por lo tanto, el negocio más grande está acá, que es la rentabilidad oculta que le llamamos nosotros. Son 23 personas que se interesaron lo suficiente como para dejarte un espacio en su agenda y conversar contigo, pero que no estaban listas para comprar. Y si cerramos ¿qué porcentaje cerramos? El 15%. El 15% de esto es más grande, normalmente es más grande, que la primera venta. Ahí, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque no estaban listas para comprar ahora. Perdón, ahí.
3.45. No estaban listas para comprar ahora, pero todos quienes tenemos experiencia en venta sabemos que un cliente que no compró en enero puede comprar en 2 años más, si es que mantenemos la relación con él de alguna manera. Entonces, así como yo muestro en esta planilla, en tu negocio también hay rentabilidades ocultas que curiosamente pueden ser más valiosas que la rentabilidad explícita que está acá. Por ejemplo, supongamos, voy a inventar que Pablo tiene un tema que a todos esto es extraordinario, me lo contó bien en detalle, sobre gestionar mejor los recursos humanos, etc. Okay. La rentabilidad puede ser 5, el ROI puede ser 5, pero la rentabilidad oculta puede ser mejorar la relación con el sindicato, mejorar la relación con el clima laboral, por ejemplo, mejorar el clima laboral. Hay un montón de otras rentabilidades que son externalidades positivas por hacer el cambio. ¿Qué es lo que a nosotros nos gustaría? Que las rentabilidades no explícitas sean suficientes para comprar el proyecto. En el fondo se habla mucho de que el bonus tiene que ser suficiente para comprar el producto, el adicional. Eso sería un magistral, digamos, ¿no? Me explico porque estaremos siendo súper exigentes con la presentación. ¿Ya? ¿Esa es la idea? Ahora, veamos otro ejemplo, ya dejar de autopromoverme acá. Alguna vez que le toca al pobre Jorge, por favor, yo siempre hablo, nunca hablo de mí. Bueno, oye, pero ¿desde cuándo, cuántos años que nunca he mostrado ni un servicio ni una cuestión? Nada. Reconócelo. No, Ya, está entonces, genial. Obvio, hay que aprovechar. alguna vez, pues, el pobre Jorge nunca muestra ni una cuestión, nadie sabe qué hago ya. Entonces, mira, acá, esta es una maqueta, eh, es una maqueta de un caso de un cliente nuestro, pero que está, obviamente, le cambié cosas, le cambié hartas cosas. ¿Ven? Vamos a suponer que es desarrollo de software por ahora. ¿Ya? Entonces, yo le voy a mostrar al cliente, yo le voy a preguntar, oye, ¿cuánto cuesta las otras alternativas que estás viendo? Y cuéntame contra quién me estás comparando para que comparemos proyectos equivalentes. Pues yo puse aquí un caso ficticio, nuestra empresa X. Ahora fíjate, ¿dónde estamos? Estamos ubicados acá, en la etapa 2, en la opción de opciones, acá. ¿Me siguen? Ahí. O sea, la planilla que acabo de mostrar es la planilla para que mi cliente entienda cuánto, que no hacer nada, le cuesta 6 millones al mes, ¿sí? Y que debe hacer algo, y el retorno sobre la inversión es más que uno. Esa es la que vimos recién. Ahora vamos a ver esta, que es mucho más difícil, mucho más exigente. De hecho, es la más exigente, que es la segunda, donde mi cliente ahora me está comparando con otras alternativas. ¿Ya? ¿Me siguen ahí? ¿Ya? Y esta es la más difícil, porque ahora yo tengo que levantar información. Cuéntame contra quién me estás comparando. Entonces, mi cliente me va a decir, eh, ¿sabes qué? Mira, tengo una propuesta de $30.000. Esto es un ejemplo. Y la tuya vale 40. Entonces yo me voy para mi casa, preparo la tabla y le digo a Armando, y Armando, mira, con la información que tú me diste, preparé esta evaluación para que la veamos juntos. La inversión inicial de nuestro proyecto son $40.000. Y, y tienes alternativas más baratas, y entiendo que tienes una que vale $30.000. Sí, correcto, exacto. Perfecto. Mi pregunta es si es que incorporaron el soporte en la propuesta. Aquí estamos despejando cosas básicas. Muchas veces, por no investigar y por no hacer este ejercicio, nuestros emprendedores creen que son más caros porque nuestra oferta es mejor y tiene más ítems que la oferta de la competencia. Sobre todo en desarrollo de software he visto que se la juegan por los controles de cambio, ¿no? Que es una ordinaria. Es como ofertar algo y cobrarlo y sin marginar y marginar en los adicionales. Lo he visto, tengo que sacar todas partes, lo he visto. Entonces la pregunta es, ¿tiene soporte incluido? No, no tiene soporte, estoy suponiendo, esto es un ejemplo. No, no tiene soporte. Perfecto, mira. El soporte debería costarte, a lo menos en un periodo X, aquí Armando, tú eres experto en desarrollo de software, pero ya, güey, son números ficticios, quiero explicar la idea nomás. $4.000 en el periodo de comparación. Por lo tanto, para evaluar y compararnos, deberías incorporar $4.000. Y aquí le pregunto, ¿te hace sentido, Armando? No, no, mira, no son 4.000, son 2.500, porque nuestra experiencia es esta. Perfecto, entonces lo cambio y tomo el número de Armando. Porque aquí estamos evaluando, no le estoy vendiendo, estamos poniéndonos de acuerdo en de qué se trata esto. Perfecto, nuestro soporte está incorporado, por eso es que vale $40.000, está incorporado. Entonces ya no son 30.000, son 32.500. Perfecto, mira, nosotros te garantizamos, o te aseguramos, que no vamos a tener controles de cambio. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una inversión fuerte en levantamiento inicial y vamos a capacitar a los usuarios. Aquí, Armando, yo estoy hablando de desarrollo de software, tú eres el experto en desarrollo de software, así que tú sígueme la corriente, haz de cuenta que los argumentos que estoy usando son correctos. No es mi especialidad, ¿ya? Pero tú traduce lo que tenga sentido, ¿sí? ¿Ya? Entonces, Lo que yo te preguntaría, por ejemplo, haciendo la ¿ya? comparación, ¿Ya? claro,
El soporte, ok, el soporte. ¿Y el soporte 7x24? Sí, Perfecto. no. ¿Cuáles son los? Incorpora urgencias, ¿ya? Los CR que pueden haber, ¿los incorpora en el precio inicial o me va a cobrar por cada CR? CR es un control de cambio. Perfecto. Por cada CR en forma adicional. El QA se hace una vez por cada ambiente o un QA por cada ambiente. O sea, porque es Perfecto. distinto pasar 2 QA a 2 productivos, hacerlo una sola vez. Entonces, claro, ahí viene todo el juego de preguntas que te van haciendo sentido en lo que tú estás haciendo en el ejercicio que está diciendo Jorge, Perfecto. que en el precio. Porque, claro, yo puedo decir, QA automatizado, 0. Ok. Y el otro me dice 1, pero tenéis que pasar 3 QA a 3 productivos. Bueno, exacto. Claro. Entonces ahí viene todo el tema, claro. Del ejercicio Por que está eso, diciendo Jorge. mira, tomando tu punto, Mm, es que es así como tú dices. Esta es la mm, versión 1 de una maqueta conceptual, claro. pero Mm, esto tiene derivadas propias de tu negocio mm, mm, y vas a tener que reflejarlas, porque mm, si no lo haces, es mejor no cumplir bien en un mm. atributo a que nadie sepa si cumplimos o no. Mira, es mejor Claro, decir, mira, ¿sabes qué? Lo cumplimos y mal, hacer pero el este lo cumplimos ejercicio bien. pricing correcto. Claro. Exacto, Porque tú puedes decir soporte, ok, yo te cobro 1 y el otro te cobra 1,5. Pero 1,5, pero es 7x24. Y este me cobra 1, pero de lunes a viernes. ¿Cachai? Entonces viene como exacto. todo cómo hago ese pricing, cómo priceo eso para comparar peras con peras en el fondo. Claro, exactamente. Entonces, Mm, el primer mm, objetivo, tomando lo que dice mm, Armando, el primer objetivo es comparar peras con peras. ¿Ok? Ese es el primer objetivo estratégico. Y el segundo es que una vez que comparemos peras con peras, no se quede ninguna pera fuera po, y las cuantifiquemos. Entonces, voy a suponer que yo le digo, mira, ¿sabes qué? En nuestra experiencia, los controles de cambio son a lo menos el 15% del proyecto inicial. De hecho, creo que es mucho más, Armando. Tú tenías experiencia. A mí me han hablado hasta un 30%. No sé si es correcto. Puede llegar hasta un 30 al 35% fácil, Ya, vamos a suponer que dependiendo del Armando es tipo mi de cliente. desarrollo. Mm, Perfecto. Vamos a suponer que Armando es mi cliente, ¿ok? Yo le digo un 30%. Fíjate Me que el hace proyecto ahora de sentido. mi competencia es más caro. ¿Sí? Ya en este momento es Exacto, más caro. Pero exacto. Armando me dice, no, pero mira, ¿sabes qué? Seamos conservadores, vámonos a un 15%. Yo tomo Mm, su 15%. mm, Ok, mira, seamos conservadores, hablamos un 15%. Porque esto es un ejercicio colaborativo, no le estoy metiendo la fuerza a una idea. Le tiene que hacer, efectivamente. es que este es el punto. Si a Armando no le hace sentido, no lo va a comprar. No saco nada con que me haga sentido a mí, que es la presentación de argumentos convencional que usamos todo el tiempo. La presentación convencional son mis argumentos que a mí me hacen sentido. Acá recojo sus argumentos para que a él le hagan sentido. Y después voy a suponer, juego automatizado, esta parte de acá, de entregar más rápido, es interesante porque como tenemos un Mm, equipo más senior, en este caso, entregamos más rápido. Es decir, en general nuestros clientes reconocen, y yo le puedo dar Armando los teléfonos, por ejemplo, para que lo mm, verifique, reconocen que somos un 20% más rápido, a lo menos, que nuestros competidores. ¿Por qué? Porque vamos a dedicar un equipo senior en esta célula a trabajar contigo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto cuesta eso? Pero ya no es función de los 40.000, ojo. El que yo entregue un 20% más rápido quiere decir que le genero un diferencial de productividad a mi cliente del 20% del tiempo. Es decir, si el proyecto dura, voy a suponer, voy a simplificar, vamos a suponer que es un 30%, ¿ya? Voy a usar un 30% para simplificar. Nuestro equipo senior, a diferencia de la otra empresa, nuestro equipo senior, yo te voy a asignar un equipo senior. Eso quiere decir que es un 30% más rápido. ¿Cómo lo sé? Porque nuestros clientes, Pablo, Armando, reconocen que es un 30% más rápido. Y yo te voy a mostrar eso. Te voy a dar acceso a esos clientes para que tú los llames y confirmes. Ahora la pregunta, ¿este 30% contra qué lo comparo? No contra los 40.000, sino que contra la productividad del proyecto. Y ahora le pregunto a Armando, este proyecto, ¿cuánto debería rentarles a ustedes en un año? Mira, ¿sabes qué? En un año voy a inventar $100.000. mm, Perfecto, entonces, ¿te haría sentido, Armando, que reconozcamos que nuestro proyecto te va a generar eh, en un mes un doceavo, es decir, un doceavo, mm, un doceavo eh, de $100.000? mm. Porque te va a dar, será menos, porque te va a dar una productividad anticipada, es decir, tu empresa va a empezar a rentar por este proyecto antes. ¿Te haría sentido, Armando? Entonces, ese argumento es un argumento neutral, es muy difícil decir, no, no me haría sentido reconocer
fíjate, no me haría sentido reconocer que por partir un mes antes gano un mes de productividad. O sea, ¿quién podría decir que no gana un mes de productividad? Tú podrías decir, bueno, sí, pero no es tan así, calculemos esto, bájalo a la mitad, perfecto, bajémoslo a la mitad. Mm, Pero ya instalé un tema que mm, es fácil aceptar porque es neutral y es de sentido común. Cualquier persona está dispuesta a aceptar un argumento como ese. Entonces, en realidad, supongamos, para dejar el ejercicio, en realidad, Armando, aquí estamos comparando dos proyectos, uno de 37.000 contra uno de 35.000. ¿No? Obviamente esto es una maqueta, es una pegatina de casos que hemos visto en distintos tipos de empresas. No puedo mostrar el caso de una empresa porque, bueno, por razones obvias, pero ¿qué es lo que quiero instalar? Que siempre hay una forma de convencionar con el cliente una estimación razonable y conservadora del impacto que tienen los diferenciadores que tiene nuestra propuesta. Ese es el tema de fondo. ¿Qué es lo que hemos visto, para ir cerrando? Que este ejercicio, hacerlo al detalle, nos está tomando con un equipo de trabajo, y qué es lo que te podría tomar a ti si te enfrentas con tu equipo a desarrollar esto, que en realidad es cosa de sentarse a pensar nomás, como 4 o 6 horas. O sea, hacer esa planilla nos toma como 4 o 6 horas, porque están todos los bemoles, todos los matices que comentaba Armando. claro. ¿Qué pasa si el servicio 24/7? ¿Cómo comparo el costo de un servicio 24/7 contra uno que no es 24/7, sino que es de lunes a viernes? ¿Cómo comparo, cómo calculo el diferencial o la productividad adicional que genera un cambio? Son discusiones que hay que tenerlas. El tema, para terminar, lo que quiero decirles es que la respuesta existe. ¿Okay? Nunca pasa que no se pueda resolver. Uno se muere un poco más en la planilla, un poco más en los cálculos, un poco más difícil, pero de que lo vas a resolver, lo vas a resolver. Estamos en la hora, Fabiola. Y Jorge, lo último, y apuntar a cuáles son lo que al cliente le genera esa decisión. Por ejemplo, a un cliente es vital tener continuidad operativa, por lo tanto, que tengáis un buen soporte va a ser un factor de decisión. Perfecto. Para un cliente es vital el tiempo, por lo tanto, el plazo que te demores menos va a ser también un factor de decisión Sin que duda. está dispuesto a pagar. A eso me refiero, Sí. que en el fondo, dentro de esa ecuación. Súper, tal cual. Mm. Bueno, me despido, estamos en la hora, que les quiero Sí. agradecer que hayan venido. Fabiola, te doy el pase. Estamos en la hora ahora, ya. Yo tenía una pregunta, pero Me alargué mucho. ¿da tiempo a una pregunta? No ¿Tiene una alcanzo. consulta corta? ¿No hay A las tiempo? 11 me tengo que ir. No voy a poder. Pero me comprometo a hacer lo siguiente. A todos los que vinieron, les mando la respuesta a tu pregunta por escrito. Hoy día. Muy interesante, ¿Te parece? Jorge. ¿Ya? ¿De verdad? ¿Cuál es la pregunta? Ya, La anoto aquí. ya. La hago. ¿Sí? Ya. No, mi pregunta es si no hay un riesgo a que con todo esto que te dejen sujeto a éxito el valor del proyecto. Como que se dé pie para negociar. Ya, entonces si este va a ser el ROI, dejémosle sujeto a que se cumpla. ¿Me explico? Perfecto. Ya, buena, gran pregunta. Súper. Me comprometo a responderle hoy día a los participantes. ¿Ya? Ya. Ya, pues Entonces, muchas déjame ver gracias ¿me a pueden poner los todos. correos? Ahí, Juan Pablo. Muchas gracias. Juan Sí, yo Pablo les voy a Sali, pasar el mío por si Gracias, también María. Rodrigo Reyes. sobre nuestra asociación. Ya. Gracias, Fabiola. Un abrazo a todos. Gracias, Fabiola. Gracias, Cuídate. Jorge. Gracias, Jorge. Fabiola. Muy Chao, gentil. muchas Chao, chao. gracias. Chao. A todos. Que estén Chao. muy bien. Chao. Chao. A todos.